Bueno, yo soy la profesora Rosario Rodríguez, igual soy de la sección de Físico-Química y durante, ya ni perdí la cuenta cuántos años tengo impartiendo la materia o asignatura de polímeros. Les voy a hablar a grandes rasgos qué es lo que vemos en el laboratorio y en la teoría, porque es una asignatura teórico-experimental. Y bueno, entonces comparto mi pantalla. Y bueno, entonces la asignatura de polímeros para la licenciatura en química pertenece a la sección de físico-química del Departamento de Ciencias Químicas. Y bueno, yo sí considero que es importantísima cursar esta asignatura, pues está enfocada a un material muy especial, todo lo que son los polímeros, pero bueno, tenemos desde polímeros sintéticos, bueno, y naturales, y el hombre siempre ha convivido con, con los polímeros desde en la antigüedad, pues el algodón, la celulosa, eh, pues alimentos como la carne, la leche. Entonces, de alguna manera están ligadas los polímeros durante toda nuestra vida. Entonces, el boom se dio después de la Segunda Guerra Mundial con los polímeros sintéticos, que hoy en día ya no sabemos ni qué hacer con ellos por tanta contaminación, pero bueno, están existiendo y hay ahorita mucha investigación en la manera en cómo, pues, qué vamos a hacer con esos productos, hacerlos que sean más fácil de degradar, que tengan mejores propiedades. Y bueno, y hacemos uso ahora de naturales y sintéticos, los tratamos hasta de combinar para lograr su biodegradación. En fin, entonces es un campo de estudio muy amplio, tanto a nivel industrial como de investigación. Es súper saturado todavía da de mucho para que los alumnos puedan, ya una vez que egresan de la carrera, se pueden encontrar con empresas que tengan que ver con este ámbito. Entonces, por eso yo los invito a que cursen la asignatura de polímeros. Eh, a grandes rasgos les puedo contar que no es estar viendo pura química orgánica y hacer mecanismos de reacción. ¿Por qué está la asignatura de polímeros en físico-química? Y bueno, nada más así a grandes rasgos ahorita les platico. Los polímeros se distinguen de las moléculas orgánicas principalmente por su masa molecular. Entonces, esa es una propiedad enorme, masa molecular o peso molecular, eh, debido a que depende mucho de su masa molecular para darle una aplicación al polímero. Más o menos a partir de 10,000 gramos mol se puede considerar un polímero. Antes de esa masa molecular simplemente decimos que son oligómeros. Un oligómero es simplemente cadenas de baja masa molecular. Y bueno, ¿y por qué está en físico-química? Vamos a tratar de abordar sus propiedades y relacionarlas con su microestructura. ¿Qué propiedades? Pues podemos ver desde eléctricas, mecánicas, ópticas, térmicas o cualquier otra que ustedes quieran. Y la microestructura, ¿a qué se refiere? Bueno, va a estar relacionado con el proceso de síntesis. Nosotros, mediante mecanismos de polimerización, podemos darle cierta orientación a las unidades repetitivas que constituyen la cadena del polímero. Esto es en base a su configuración, también en base a su conformación, es decir, a la forma en que adoptan las moléculas en el espacio, es decir, su arquitectura. Los polímeros tienen ciertas arquitecturas, desde la más simple, que es la lineal, la ramificada y la injertada, y bueno, ya existen muchas más. Y bueno, esto es importante porque esto nos va a dar ciertas propiedades, ¿sí? Puede ser un material dependiendo de su arquitectura, si es blando, si es resistente, si se rompe fácilmente. Entonces,
Nosotros vamos a tratar de compaginar, como les digo, sus propiedades con la microestructura y la mera, donde más se puede entender esto es mediante la caracterización. Entonces, vamos a tratar de ver, sobre todo son técnicas físico-químicas para poder correlacionar, hacer esa correlación entre propiedades y microestructura, ¿sí? Para conocer en dónde o qué ámbito, qué características puede tener el polímero y dónde se puede aplicar. Entonces, la asignatura es de carácter optativa, de nivel profesional, tiene 14 créditos. El requisito de seriación es química orgánica 3. Es un tipo de asignatura teórico-práctica, son 3 horas de teoría y 8 horas de laboratorio. Y bueno, se puede cursar, bueno, hasta donde yo sé, a partir del 7º semestre. Entonces, sí llevan bastantes horas, sobre todo de laboratorio, pero ahorita les voy a explicar cómo es que trabajamos y pues nos llevamos tantas horas de laboratorio. El objetivo de la asignatura pues es básicamente determinar los aspectos relevantes en cuanto a su origen de estos materiales, su clasificación, de propiedades físico-químicas, tipos de procesos industriales, importancia y aplicaciones a través de fuentes de información especializadas en el área. Entonces, este objetivo pues lo vamos a tratar de cubrir mediante el siguiente temario. Aquí está sintetizado. Cada unidad pues tiene varios subtemas, pero empezamos con la primera unidad, que son tipos de sustancias poliméricas, van desde sus definiciones, su clasificación. En la unidad 2, pues ustedes ya, aunque ya cursaron sus orgánicas y saben que es una reacción de condensación, aquí lo vemos y vemos qué características tiene un polímero condensado. En la unidad 3 son la polimerización en adición o crecimiento de cadena, ¿sí? Vemos igual la característica de ese mecanismo y bueno, existen varios métodos para poder hacer esa polimerización y pues como les digo, ver qué tipo de polímero obtenemos, ya sea por radicales libres o por especies catiónicas o aniónicas. Con alguna de ellas se obtienen propiedades muy diferentes entre una y otra. Entonces, la polimerización iónica en específico, que también es muy utilizada hoy en día a nivel industrial. Vemos una de sus principales, eh, ¿cómo se puede decir? Una de sus principales características de estos polímeros, la determinación del peso molecular y su distribución. Vemos los procesos de polimerización, como les digo, los procesos de polimerización que puede ser en masa, en suspensión, emulsión. Entonces, todo esto está ligado a la fisicoquímica también de superficies. La determinación del peso molecular, todos sus promedios también es importante. Como les digo, ellas nos van a dar en dónde podemos aplicar ese polímero, ¿sí? Sus propiedades mecánicas también, como desde la propiedades desde la elongación, la tensión, en fin, un montonal de propiedades mecánicas que podemos ver, su fragilidad, en fin. La degradación y la estabilización también lo podemos ver, como les digo, ya la primera parte del curso pues es ver cómo se generan estos polímeros y ya para finalizar casi vemos, bueno, qué alternativas hay actualmente para poder degradarlos, es una unidad interesante. Vemos también los polímeros con cadena de carbono, ya más en específico, hablamos de puede ser de polietileno, poliestireno, polipropileno, donde su cadena principal son átomos de carbono, o polímeros con heterocadena, en donde ya hay otros grupos funcionales, que pueden ser, por ejemplo, los
fluorocarbonos, ¿sí? Los silicatos, los que tienen silicio, las siliconas, perdón. Entonces, todos ellos intervienen y tienen propiedades diferentes. Ahí vemos el ámbito de cómo se producen, en qué se utilizan, quiénes son los principales productores de estos materiales. Y por último, pues el análisis e identificación de polímeros, que bueno, durante el transcurso del semestre, pues vamos viendo sus diferentes técnicas de caracterización. Por ejemplo, para medir pesos moleculares, vemos varias técnicas. Podemos hacer uso de técnicas que se rigen por propiedades coligativas y determinar el peso molecular a lo mejor por presión osmótica o por crioscopía o por ebullioscopía. Entonces, al final también, bueno, vemos un poquito de calorimetría, podemos utilizar la microscopía, todas estas técnicas que se utilizan, como les digo, para la caracterización de estos materiales. O sea, no nos vamos a pasar haciendo mecanismos de reacción, sino vamos a tratar de darle ese enfoque de ahora sí, de correlacionar las propiedades con su microestructura. Y a grandes rasgos, la teoría pues se evalúa. Para eso, cada tema, cada unidad, siempre hay una tarea previa. Ustedes hacen una búsqueda sobre el tema para no ir en blanco a lo que yo les esté presentando. Y bueno, muchas veces ustedes encuentran cosas novedosas y entonces de alguna manera nos retroalimentamos unos con otros. Hay un trabajo escrito, hay exposiciones, sobre todo en la parte final ya de los polímeros. Ustedes, ¿cómo se llama? De alguna manera, pues, buscan, y ya puede ser de forma individual o en equipo, que hagan esas exposiciones. Hay cuestionarios, con eso, o decimos casi cuestionarios, bueno, yo le pongo así, pero puede ser como especie de examen. Hay lecturas de artículos, sí me gusta que lean y no nada más artículos en español, sino también irnos a fuentes de artículos en inglés. Entonces, si ustedes van trabajando durante el semestre, van presentando todo, pues, de alguna manera yo me doy cuenta y pues van acreditando la asignatura. Persona que no cumple, aunque nunca me he topado con eso, yo veo mucha que los alumnos sí le echan ganas a la asignatura y de alguna manera no ha habido necesidad de reprobar, casi no hay reprobados en polímeros. Y bueno, entonces, como son muchas horas de laboratorio, pues aquí sí son 50 y 50% teoría y 50% laboratorio, y eso sería el 100% final, ¿sí? Para su calificación final. El laboratorio, bueno, como les digo, son 8 horas. Y bueno, dependiendo también del número de alumnos, vemos cómo trabajamos. Luego muchos tienen el problema, es que, porque por lo general es en martes y jueves, laboratorio. Espero, no sé, ya me habían dicho que se quedaba en la tarde, no sé, otras veces nos ponen un semestre en la mañana y otros en la tarde, no sé ahorita cómo está el asunto. Entonces, de alguna manera nos organizamos en equipos y puede ser que nos veamos todos en la semana los 2 días, o si son muchos alumnos, pues dividimos y unos nos vemos en martes y otros en jueves, pero todo depende del número de alumnos. Y bueno, el manual de actividades lo tenemos 8 prácticas, aquí se las presento. La primera es una identificación muy sencilla, física y química de los polímeros. Ustedes traen muestras de polímeros y las analizamos. Pruebas como solubilidad, índice de refracción, punto de fusión, si es que se puede. En fin, son pruebas muy sencillitas que de alguna manera nos ayudan a identificar de qué polímero se trata. Después es una reacción de policondensación que hacemos, es la segunda práctica. La tercera, estamos haciendo una copolimerización, ahí ya vemos
el concepto de copolímero, para qué nos sirve, y bueno, en este caso es de estireno y metilmetacrilato y es mediante radicales libres. Después vemos una práctica que es importante y es de las más utilizadas, y sobre todo porque es fácil de realizar, el equipo no es muy costoso comparada con otras, pero bueno, eso se ve en la teoría, y es la determinación del peso molecular mediante la ecuación de Markowitz. Es, como les digo, es importante que por viscosimetría podamos ver o determinar la masa molecular de un polímero, y bueno, como les digo, es importante conocer esto porque de ahí depende su aplicación. Posteriormente vemos la polimerización en emulsión, ¿sí? Después, en la práctica 6, vemos la determinación de propiedades viscoelásticas y de flujo de un biopolímero. Ahí hacemos uso del viscosímetro de Brookfield. Entonces, también eso aporta para la caracterización de los polímeros y, bueno, ver sus características. En la actividad experimental número 7, tenemos una polimerización interfacial, que sería la síntesis del nylon 6,6. Y en la práctica 8 hacemos, como tenemos un equipo de calorimetría, entonces esa es casi demostrativa, porque luego los alumnos lo han llegado a utilizar y se descompone el equipo y entonces nada más es demostrativa, pero ustedes se dan cuenta cómo se lleva el análisis de calorimetría diferencial de barrido, y también tenemos el calorímetro de el TGA, el análisis termogravimétrico, y bueno, hacen el análisis, les dan su termograma y lo interpretamos. Entonces, nos proporciona también mucha información acerca de las características del polímero y de los polímeros. Bueno, sería entonces las prácticas, el manual, las que hacemos en el laboratorio. Ahora, las 8 prácticas las hacemos casi en unas 10 semanas, les parece. Y ya casi cuando estamos como a 3/4 del semestre, hacen un proyecto. Bueno, eso siempre y cuando no suceda nada, no haya paros, ¿no? Entonces, por eso se los estoy planteando así. La primera parte del curso, la primera etapa, va a consistir en desarrollar las actividades experimentales, y ya poquito antes de terminar el semestre, como un mes más o menos, tienen para desarrollar un proyecto de investigación en donde algún tema que a ustedes les haya gustado, llamado la atención de la primera parte, ustedes lo desarrollan. Entonces, elaboran un protocolo, hacen su experimentación, hacen un reporte y después la exponemos para que todo el mundo que haya cursado el laboratorio de alguna manera se entere de qué fue lo que hicieron. Entonces, se evalúa el laboratorio con ese proyecto de investigación al final, si da tiempo, como les digo, si no hay paro, si no hay nada que nos retrase en el semestre. Las actividades experimentales, pues igual se evalúa como todos los laboratorios, que previo hay un cuestionario que hay que resolver, que hay que entregar. Se califica con su reporte al final, ya cuando se haya terminado la práctica. Hay lectura de artículos relacionados al tema que estemos estudiando o realizando la práctica. Se califica su trabajo de laboratorio, y también otro plus pues es que tengan su bitácora, ¿sí? Donde realizan sus cuestionarios previos, también eso se les toma en cuenta, su bitácora, en donde igual también tienen sus resultados, anotan sus resultados de lo que van ustedes desarrollando en el laboratorio. Entonces, a grandes rasgos, pues eso sería cómo se evalúa el laboratorio. Como les digo, son prácticas interesantes, son algo extensas, unas se llevan incluso 2 sesiones,
en lo que es la síntesis y después se hace la recuperación ya del polímero. Algunas de las referencias que se utilizan para cursar el laboratorio, aquí se las presento. Son en la mayoría en inglés, pero también hay en español, pero lo mejor es irse enfrentando a la realidad. Y bueno, si hay alguna duda, pregunta o comentario, estoy a la disposición. Chicos, buenos días. Si gustan preguntarle a la maestra, pues hay que aprovechar que está aquí con nosotros. Gracias, maestra. Bien. Wow, que tengan su manual. Excelente. Porque hay muchas áreas que todavía no tienen manual, pero en fin. Mi querida Giselle, Fer, Santiago, César, Aarón, que gustan preguntarle a la maestra. Adelante, por favor. Laboratorio. ¿Se dan cuenta? El laboratorio, vamos viendo síntesis y caracterización, vamos viendo, yo que más quisiera hacer más caracterización, pero pues bueno, no tenemos todavía suficiente equipo, pero sí se llevan un buen panorama de lo que son este tipo de materiales. Qué padre. Está muy bonita, la verdad. Chicos, ¿gustan comentar, preguntar? Es que todo quedó muy claro, maestra, ese es el punto. Ah,